Cuando hemos llegado al tiempo del estudio de nuestra Kadosh Torah, uno de los temas que con mayor frecuencia debemos ocuparnos es precisamente establecer nuestra identidad como la casa de Israel. Las 10 tribus, aquellas 10 tribus, comillas, perdidas de la casa de Israel. Así que mis amados, bienvenidos a este tiempo de Torah al instante. Torah al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles. Y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida aquí a su casa, Israel, Casa Integral. Amados, en el transcurrir del diario vivir, y creo que es una frase que repito todas las semanas, en nuestro diario vivir, en nuestro transcurrir semanal, tenemos inquietudes, preguntas, circunstancias que ocurren a todo tiempo, a todo momento y en todo lugar. ¿Cuántos de nosotros escuchamos con tanta frecuencia hablar de nuestra identidad como la casa de Israel? En muchos de los estudios que seguramente hemos escuchado, igualmente se nos habla acerca de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. A lo largo de la historia hemos escuchado cómo el pueblo de Israel, la nación de Israel, bueno, el pueblo en principio fue llevado al exilio, pasado por muchos tiempos de adversidad, entre ellos la esclavitud, Egipto, Nabucodonosor y todo lo que ustedes ya seguramente han ocupado tiempo para estudiar acerca de toda esta maravillosa vida de la casa de Israel. Pero a lo largo de la historia, repito, encontramos cómo a este pueblo escogido se le ha atacado de manera inmisericordia. Tenemos el tiempo de las cruzadas, las guerras de las cruzadas, muchas de ellas justificadas o establecidas como santas incluso. Posteriormente en la historia recordaremos los tiempos de la Inquisición, ya hablando del pueblo de Israel, los judíos establecidos en Tarsis, cual es España, Sefarat, de allí la comunidad sefardita. Por supuesto, no podemos pasar por alto el tiempo extremadamente oscuro del Holocausto. Por supuesto, no podemos pasar por alto lo que hasta el día de hoy justamente está ocurriendo en estas guerras contra el terrorismo, la violencia, el secuestro. Y vemos cómo Israel, a lo largo, repito, de su historia, ha sido atacado por naciones, por pueblos, por ejércitos poderosos. Y aún en medio de todos estos ataques, el pueblo de Israel prevalece. No cabe la menor duda que Adonai está con su pueblo. Pero una de las preguntas que usualmente o típicamente ocurren cuando hablamos de identidad en nuestra Kadosh Torah, venimos como colombianos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, chilenos, guatemaltecos, argentinos, ecuatorianos, venezolanos, ¿de qué otro país en Latinoamérica? Bueno, Uruguay, Paraguay, por favor, Perú. Pero desde tantas naciones en la tierra, haciendo aliyá, si ustedes observan los noticieros,
vemos cómo permanentemente a Israel están ingresando un gran número de pueblos, especialmente pueblos africanos, por ejemplo, e incluso pueblos europeos, que se identifican como la casa de Israel. Aquellas 10 tribus perdidas están haciendo lo que conocemos como aliyá, es decir, regreso a casa, subiendo a Israel. La pregunta, repito, que muchos con frecuencia se hacen es, pero pastor, yo no tengo genealogía que yo conozca en mi familia de comunidad judía. Que yo recuerde, en mi casa judíos nunca han existido. Bueno, existen otros parecidos a judíos, pero no son judíos. Sin embargo, yo soy colombiano, nací en Colombia, me crié en Colombia, mis padres son colombianos, mis abuelos son colombianos, mis tatarabuelos son colombianos, etc. Por lo tanto, ¿de dónde nosotros hoy hablamos? De casa de Israel. ¿Somos o nos parecemos? Creo que es una muy buena pregunta y es una muy buena inquietud que vamos a procurar en el transcurso de esta semana. Vamos a procurar absolver esa inquietud. Pero más que absolver esa inquietud, tenemos que establecer un poco el origen, aunque creo todos conocemos, y estamos en Torá, por supuesto, debemos conocer el origen de la casa de Israel. Por supuesto, desde los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, por supuesto, las promesas entregadas por Hashem a su pueblo escogido, y por supuesto establecer en qué momento ocurre lo que ya todos también asumo que conocemos, a menos que tengamos personas que nos acompañen por primera vez, escuchan algo respecto de Torá, les llamó la atención y están aquí, bienvenidos. Por eso, como ustedes muy bien saben, en Torá al Instante, el programa Pedagógicamente Hablando, siempre procuraremos hacer un énfasis en especial a las personas que nos acompañan por primera vez. Yo sé que en la sala tengo personas supremamente disciplinadas, absolutamente comprometidos en su estudio, tanto de servicio de comunión entre los hermanos, como en su estudio personal. Sé que hemos crecido absolutamente, hemos crecido enormemente en cuanto al conocimiento, el acercamiento, la revelación de nuestra Kadosh Torah. Pero por supuesto, como diríamos en otros términos, estamos apenas en el principio como bebés, aprendiendo a balbucear, aprendiendo a comer, alimentarnos, aprendiendo a caminar verdaderamente en Torah. Y digo esto como bebés, y por favor no se me lastimen o se ofendan, porque es que hay muchos que ya se presumen usualmente, escucho personas que dicen, es que yo llevo 20 años en Torah. Bueno, un joven en la vida regular de la vida normal del ser humano, un joven de 20 años no es más que un principiante de vida. Un adolescente que está en una edad en la que probablemente no tiene ni la menor idea para dónde va. Es decir, Torah no se trata de tener 30 o 40 o 50 años. Torah se trata de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Y esto tiene que ver con nuestra identidad en Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque si todavía hoy estamos en el proceso de transición a la Torah, en Yeshua HaMashiach, pero hacemos lo que nos parece, como nos parece y cuando nos parece, pues entonces, mis amados, no estamos absolutamente en nada que ver. Me están captando y sé que pareciera un poco fuerte lo que estoy mencionando, pero quiero que entendamos el sentido, hermanos. Cuando nosotros pasamos a nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach, la prioridad de la Torah es haremos y obedeceremos. Obediencia. Esto requiere sujeción, esto requiere compromiso no solamente de asistencia, de pertenencia, de identidad. Esto requiere un compromiso personal con nuestro amado Yeshua a través de su palabra. Amar la palabra, repito, aprender la palabra, vivir la palabra, y no puedo dejar de paso la frase que tanto repetimos, para que sea cambiando tu manera de pensar y de esta forma cambie tu manera de vivir. Por lo tanto, si no hemos hecho ese proceso, esa transición, comillas, transición, conversión, tikkun, techuvá,
si no hemos logrado hacer ese paso, si todavía en nuestro vocabulario hay palabras juzgantes, señalantes, acusantes, difamantes, intrigantes, pues no hemos superado la etapa de las emociones, almáticamente hablando. Venir a Torá nos lleva a una responsabilidad, y eso es precisamente lo que nos dará identidad como la casa de Israel. Ahora usted se preguntará, bueno, eso está muy bien, pastor, me parece excelente. Yo considero que realmente en mi vida he tenido un cambio enorme en muchos aspectos de mi vida. Sé que falta mucho por tratar. Seguramente cada uno de nosotros podría hacerse una auditoría personal y concluir en qué nivel, en qué estado de Torá estamos viviendo. Pero ¿qué ocurre? Y probablemente en el transcurso de la semana lo veamos. Cuando estudiamos nuestra Kadosh Torah a través de cada parashot de la semana, 54 parashot del año, vemos cómo las parashot de la semana nos hablan del pueblo de Israel, desde la creación, desde el huerto. Y desde el huerto nos habla de la desobediencia. Y de allí en adelante nos habla de pueblos rebeldes, pueblos guerreros, pueblos de masacres, de violencia, de desobediencia, hasta que definitivamente solamente en Noaj se halló gracia, porque la mentalidad de los hombres de continuo era la perversión, la maldad, y de hecho la perversión sexual en una muy buena parte del pensamiento del ser humano. Como diríamos en un eslogan muy típico de un programa hace muchísimos años, probablemente muchos nunca lo conocieron, decía el principio de ese programa, o así se llamaba un programa, un documental maravilloso de la BBC de Londres, decía, lo mismo que antes, estoy tratando de hacer el tono para quienes lo recuerdan, lo mismo que antes. Y realmente cuando hacemos la lectura de nuestra Kadosh Torah y estudiamos a toda la casa de Israel, las 12 tribus, nos daremos cuenta que estamos viviendo, repito, lo mismo que antes. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Haciendo un recuento, repito, en este recorrido, vamos a irnos adentrando al contenido del tema. Evidentemente, cuando las personas usualmente se refieren a la casa o a las 12 tribus o a las 10 tribus incluso perdidas, porque tenemos que diferenciar las 12 tribus, ya vamos a ver el orden, luego la separación de las dos tribus, la tribu de Judá y las demás tribus, y de allí entonces se dio a entender que esa división creó lo que hasta nuestros días conocemos como las dos casas de Israel. Evidentemente solo existe una casa, la casa de Israel. No podemos obviamente desconocer que hubo una separación de la tribu de Judá y de las demás tribus para que hoy, repito, como dice la palabra, quedáramos separados, territorialmente esparcidos por las naciones y seamos entonces conocidos como la casa de Israel o la casa de Efraín. La tribu de Judá, pues todos sabemos como testigos, allí están, hasta nuestros días han permanecido a lo largo de la historia, viviendo en Israel, perseverando, conservando su identidad judía, guardando nuestra Kadosh Torah, y gracias que Adonai ha permitido que este pueblo nos haya guardado, nos haya perseverado, nos haya protegido la historia bíblica, la historia toráica, la Biblia hebrea, el Tanaj y todo lo que hoy conocemos en el Pacto Renovado. Por supuesto, cuando se habla usualmente, repito, de estas frases, recordamos que 10 tribus quedaron en el reino del norte y cayeron en manos de ese tiempo del poder asirio, esto alrededor del año 722 antes de Mashiach. Esto es muy importante, estoy tratando de hacer un recuento muy ligero de esta historia. Las tribus de Rubén, recordemos que es el primer hijo de Jacob, Simeón, Leví, Dan, Neftali, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón y José, cuya tribu fue dividida en las tribus de Efraín y Manasés. De hecho, aquí esto es muy importante que lo tengamos presente. No nos aparece la tribu de José como tal, porque recordemos que sus dos hijos, Efraín y Manasés, ocuparon el lugar de José. Por eso, Efraín es media tribu y
Manasés es media tribu para formar una tribu. Es importante que tengamos presente ese dato. Los dos hijos de José forman una tribu, es decir, mitad y mitad formaron una tribu. Ahora, la mayoría de los habitantes del reino del norte en Asiria, fueron deportados o sí, llevados a esa región antigua de Asiria. ¿Dónde vemos esa historia? Vayamos al texto bíblico. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes en el capítulo 17. Y aquí vamos a empezar a encontrar un poco rastreando, siguiendo la huella de la casa de Israel. Dice: caída de Samaria y cautiverio de Israel. Libro de Segunda de Reyes en el capítulo 17. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, por favor subraye, Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Adonai, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Por favor, hagamos una pequeña comprensión de lectura a este texto. Vamos tranquilos, despacio, porque tenemos que considerar hacia dónde va el objetivo de nuestro programa esta semana. Voy a repetir este texto. Está Acaz como rey de Judá. Inmediatamente lo sucede Oseas, hijo de Ela, en Samaria, al norte, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. Pero atención, el verso 2 es impresionante. Este rey, Oseas, hizo lo malo ante los ojos de Adonai, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes que él. Es decir, que antes de Oseas los reyes de Israel habían sido no solamente malos, sino malos, muy malos. Oseas hizo las cosas malas delante de Adonai, pero no tanto como sus antecesores. Vayamos pues pensando qué tal ese pueblo de Israel. Es decir, vayámonos preguntando ¿de dónde es que venimos? ¿Para dónde es que vamos? Porque es que en nuestras comunidades latinoamericanas o hispanoamericanas tenemos a muchas gentes de nuestra etnia, de nuestra raza, que pues como dirían en algunas partes, yo no sé si el término es para todas las naciones en español, pero como dirían, pareciera que vienen de sangre azul. Es decir, es una expresión popular para decir de sangre muy distinguida, de las monarquías de los reyes, y nosotros somos de mejor jerarquía, de mejor pedigrí, diría alguien por allí. Pero es bueno que le hagamos la lectura y auditoría para que nos demos cuenta que nuestro antecesor, nuestros antepasados, si somos la casa de Israel y si somos la raza humana, realmente en el camino de la vida hemos pasado por muy malas situaciones. Verso 3. Contra este subió Salamasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y le aprisionó en la cárcel, en la casa de la cárcel. El rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo entre ellos 3 años. En el año nuevo de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Halach, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel, y aquí podríamos colocarlo en un punto parafraseando un poco la historia, porque los hijos de la casa de Israel pecaron contra Adonai su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto, y temieron a ídolos ajenos. Y los sacó de la tierra de Egipto debajo de la mano del faraón rey de Egipto, y temieron a ídolos ajenos.
y anduvieron en los estatutos de las naciones que Adonai había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Adonai su Elohim, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Los hijos de la casa de Israel hacían lo malo contra su Adonai, contra su Elohim, contra aquel que lo sacó con mano fuerte y brazo extendido de la esclavitud de Egipto. Pero parece que ya se los olvidó. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Adonai había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Adonai. Y servían a ídolos, de los cuales Adonai les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Adonai amonestó entonces a Israel y a Judá. Amonestó entonces Adonai a la casa de Israel y a la casa de Judá, es decir, a la familia. Porque aquí estamos hablando de una casa, la casa de Israel. Estamos hablando de una casa separada, dividida en dos secciones: el grupo de los de Judá y el grupo de los de las 10 tribus. Ahora Adonai los amonesta. Estoy en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 13, porque por favor quiero que vaya conmigo a la lectura, porque es tan sencillo hablar de 10 tribus, pero cuando no entendemos su historia, su recorrido, bíblicamente, hermanos, estamos hablando a la luz de la palabra, escrito está, y es bueno que entendamos de dónde venimos, es bueno que entendamos por qué hoy, cuando estamos en nuestra Kadosh Torah, somos tan a veces en ocasiones rebeldes, todavía con la Shonará, todavía con inclinaciones en muchos sentidos inicuos. Y repito, no se trata de estar diciendo yo estoy en comillas, raíces hebreas. No, esto no se trata de raíces hebreas, esto se trata de nuestra Kadosh Torah, lo que escrito está. Por favor, entendamos, cuando nosotros vinimos a estudiar la Torah, nosotros no vinimos a copiar el modelo de Judá. Por favor, ¿puedo repetir esto? Espero que haya atención en lo que estamos hablando esta semana. Nosotros, cuando hablamos de raíces hebreas, nos hemos convertido en una fotocopia de la casa de Judá. Queremos celebrar como Judá celebra, queremos hacer lo que celebra Judá, queremos vivir como vive Judá, queremos vestir como viste Judá, queremos hacer como los libros escritos por rabinos de Judá enseñan. Y por favor, no es que esté en contra de las escrituras de rabinos. Si usted ve mi biblioteca aquí alrededor, tengo inmensidad, bueno, no inmensidad, pero tengo una buena porción de literatura rabínica, por supuesto. Los rabinos, hombres sabios, estudiosos de Torah por años. Si tiene 90 años de vida, son 90 años que ha estado estudiando Torah. Nosotros estamos empezando el camino de la vida en Torah, hermanos. Y hay personas maravillosas que se han ocupado con mucho énfasis, con mucho estudio, por favor. Claro que sí. Pero esto no, repito, esto no se trata de presumir cuánto tú llevas estudiando Torah. Esto no es como la empresa, es que yo soy antiguo en esta empresa. Yo llevo 30 años trabajando en esta empresa, tú apenas acabas de llegar. No, esto no es por antigüedad. La Torah no es por antigüedad, hermanos. La Torah es por obediencia a la palabra. Entonces aquí vemos cómo este pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, un pueblo idólatra, un pueblo pagano, un pueblo que hace lo que el mundo hace, ellos hacen lo que el mundo hace. Y perdónenme que insista tanto en esto, pastor, está muy repetidor con las cosas, tengo que repetirlo. Tengo que repetirlo en este piedrachá. Bueno, este no es un piedrachá, pero tenemos que aclarar algo, hermanos. Por favor, no se ofendan. Se los digo con amor, con respeto. Nosotros no somos fotocopias, hermano. Nosotros no podemos ser fotocopias del pueblo de Judá.
A ver, por ejemplo, permítanme hacer solo un ejemplo. Hago el ejemplo y lo comparto porque ustedes me escriben y me preguntan cosas que yo a veces se me pasan, muchas de ellas, comentarlas en el programa. La verdad, se me pasa a veces mencionarlas. Pero cuando los hermanos de Judá, si usted ha estado en Israel y ha notado cómo cuando estamos en el cótel y llegamos al cótel y vemos allí a los rabinos, a los judíos, a la casa de Judá, son de allí, ellos son nativos, están ahí, esa es su casa, ellos se levantan de su cama en la mañana y van al cótel. ¿Cuál es el problema? Viven ahí, nosotros vamos de turismo, pues qué bueno. Pero cuando vamos de turismo y observamos, porque tenemos que ser muy observadores, encontramos a estos amados hermanos de Judá, por supuesto, celebrando las oraciones. Claro que sí. Es que las oraciones no es porque tengan un protocolo rabínico, hermanos. Es que las oraciones no es porque un rabino o que porque son leyes de hombres. No, es que las oraciones son el fundamento de la vida de un creyente. Es decir, yo no tengo que hacer 3 oraciones al día porque hay un rabino que escribió que debemos tener 3 oraciones al día. Pues porque si tenemos que hacer una o tenemos que hacer 10, pues hagamos una o hagamos 10. Pero lo importante es que oremos. Oremos. La casa de Judá ha tenido unas disciplinas extraordinariamente importantes, fabulosas, maravillosas. A tal hora durante el día, a las 6, 5 de la mañana, a las 12 del día, a las 4 de la tarde, no los horarios específicos, según las naciones, según los distintos horarios, pero a esa hora, donde se encuentre, donde quiera que esté, donde quiera que vaya, ellos calcularán exactamente la hora, de tal manera que al momento que corresponda a la oración, deben estar lo más cerca posible al lugar que encuentren más cercano, donde se pueda reunir la asamblea, la comunidad de judíos y todos juntos orando. Entonces cada uno lleva sus libros, el Teilín o los libros de rezos o los libros de oraciones, y entonces todos tienen la tendencia, ustedes los han visto, y por favor no estoy haciendo burla de esto, por favor estoy tratando de enseñar algo pedagógico, por favor, mis mejores respetos y mi honra para la casa de Judá, por favor. Pero entonces empezamos con este movimiento y lo he vivido, he estado ahí en esas reuniones y me han rodeado miles de judíos que de pronto están en una librería y aparecieron por todas partes y todos empiezan. Y entonces nosotros venimos a transición y pensamos que por hacer lo mismo estamos siendo mejor familia o ya ahora somos, ¿qué somos? De hecho, pues usted tiene que saber por qué lo hacen. Ellos entienden que al hacer este movimiento en la lectura que están haciendo, adquieren mayor concentración. Es decir, que al estar así, no están pendientes, ay, ¿quién pasó? Ay, ¿quién llegó? Ay, está orando, hello. No. Ellos están concentrados en lo que están haciendo. Y la manera que tienen para no desconcentrarse de lo que están haciendo es hacer este movimiento que les permite estar en conexión. Entonces pareciera ser que si nosotros no hacemos eso, no estamos entonces en Torah. No, por favor, hermanos, por favor. No hacemos fotocopia. Tengo una anécdota hablando de cosas interesantes con los hermanos de Judá. Un querido amigo porque lo aprecio enormemente, y es nuestro Moel, la persona que ha venido ya en varias ocasiones a Israel Casa Integral, y el hermano es de origen mexicano, de hecho, ungido por rabinos en México para hacer el Moel. El Moel es la persona encargada de practicar la Brit Milá, circuncisión, comillas. Hay una diferencia entre la expresión circuncisión y Brit Milá. Circuncisión es una cirugía que practica un médico. Punto. Brit Milá es una cirugía practicada por un Moel que a través del proceso del corte, en un tiempo de oración a la luz de la Torá, realiza esta ceremonia en señal de pacto. Entonces pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo, por lo menos en el aspecto espiritual, porque si es desde el punto de vista físico, literal, pues sí, en sí es una cirugía como tal, pero desde el punto de vista espiritual tiene una connotación mayor la función del Moel y el corte y la preparación espiritual como tal que realiza el Moel. Como tengo esa confianza tan especial con mi querido Moel Mijael, recuerdo que salimos a almorzar un día aquí en Cherryville y de pronto él me decía: Pastor Alfaro, ¿cómo tú ves la casa de Israel frente a la casa de Judá?
Una pregunta interesante, una pregunta de conversación. Entonces yo le dije, pues mira, la casa de Israel es algo maravilloso. La casa de Israel está llamada a regresar de nuevo a casa, y la palabra nos dice en el libro de Ezequiel que de los dos, de Judá y de Israel, o de Efraín, volveremos a ser uno. Esa es la palabra profética y eso se tendrá y se tiene que cumplir. Pero lo que ocurre es que como casa de Israel, esparcidos por las naciones, en nuestras culturas, en nuestros idiomas, en nuestras formas de pensar, tenemos que hacer un gran ajuste, tenemos que hacer un gran cambio, de cambiar de nuestra mentalidad latinoamericana, de nuestra manera de hacer las cosas como nos parece y cuando nos parece, hasta que logremos entrar a un nivel de obediencia en el que, por supuesto, la tribu de Judá nos lleva años de ventaja en las oraciones, en el estudio de la parashá, en las celebraciones de las convocatorias, en muchas cosas nos llevan una gran ventaja, pero por supuesto una gran ventaja desde el punto de vista ritual, pero no una gran ventaja desde el punto de vista de Yeshua, porque como todos sabemos, pues evidentemente ellos no reconocen a Yeshua, nuestro Mashiach. No reconocen el Brit Hadasha. Por supuesto, para ellos Pablo Rab Shaul es una persona que apareció por ahí en el camino, que nada tiene que ver, por supuesto. Es decir, las diferencias son sustanciales. Pero llegará un día, y así la palabra lo ha establecido, en que ellos verán y reconocerán a Yeshua HaMashiach, así como ha ocurrido el día en que nosotros, las comunidades esparcidas por la tierra, hemos reconocido la Kadosh Torah y ahora venimos caminando en pos de ser perfeccionados en nuestra Kadosh Torah, junto al árbol de la vida, nuestro amado Yeshua, adoptados como hijos. Ahora somos parte de esta casa, una sola familia. Todo esto para decir, amados hermanos, que en esta conversación yo le dije al hermano, por ejemplo, en el caso muy personal, esta es una opinión muy personal, mía, personal. Estoy en una conversación con él. Le digo, por ejemplo, a mí no me parece, hermano, que nosotros en la casa de Israel tengamos que fotocopiar el modelo judío, y es muy respetable, maravillosamente respetable. Esa es su identidad y esa es su cultura y ese es su origen y es respetable. Pero yo no entiendo, por ejemplo, por qué nosotros tenemos que usar los pilló. Todos saben lo que son los pilló. No sé si lo puedo decir en una palabra más castiza. Ayúdenme, por favor, aquí en el chat. La palabra técnica son los pilló, es decir, cuando ellos se dejan crecer el cabello, los colochos, creo que dicen en algunos países, aquí en la parte lateral, las patillas, digamos, las dejan crecer. Es una parte normal de ellos, tan normal y tan bonita, que les corresponde a ellos. Pero cuando nosotros tratamos de copiar el modelo, definitivamente, perdón que use esta expresión, no nos queda bien. Y no porque se trate de que nos quede bien o no nos quede bien, es que no es nuestra identidad, hermano. Saben, hace poco falleció un querido rabino. Lo vine apenas ahora a tratar en algunos videos que he podido observar de él. Algunos saben de quién estoy hablando. De hecho, tengo aquí uno de sus últimos libros que escribió, muy interesante, lo recomiendo. Léalo, por favor, adquiéralo, no es un costo mayor. Se llama Ecos del Alma, descifrando el libro de Teilín, los Salmos, en los cuatro niveles de estudio, llamado Pardex. Es un texto con hebreo, fonética, y está totalmente en castellano. El nombre del autor es el rabino Miguel Kanievski, que falleció recientemente. Y ahora, a raíz de su muerte, empecé a conocer de su obra, de su ministerio, de su trabajo, y me ha sorprendido con cosas interesantísimas. Vi alguna entrevista que hizo junto con su hijo Ariel aquí en YouTube. Usted lo puede buscar, ahí lo va a encontrar. Y dice, ¿cómo es que nosotros, siendo la casa de Israel, pretendemos llegar a Israel a hacer el proceso de conversión de la casa de Israel, conversión literalmente, conversión a Judá, convertirse a judíos? Cuando por más que una persona haga conversión al judaísmo, es decir, para convertirse de un creyente de la casa de Israel al conversión, al pasarse, al adquirir la nacionalidad y al adquirir el contexto de identidad judía, entendiendo que hay un judaísmo allí, entonces debe negar a Yeshua, nuestro Mashiach.
Y este rabino, que fue lo que me llamó la atención y admiro lo que hizo en paz este hombre allá, dice, no puedo comprender cómo una persona puede dejar su identidad original, hacer una conversión a una identidad, sí, presenta los exámenes, estudia, se prepara, niega su Mashiach, niega todo lo que es como cultura propia suya, empieza a adquirir la cultura judía. Pero una persona que hace conversión, ¿qué identidad puede tener con el holocausto? ¿Qué identidad puede tener con las cruzadas? ¿Qué identidad puede tener con la Inquisición? ¿Qué identidad puede tener con la judeofobia? ¿Qué identidad puede tener con el antisemitismo? ¿Qué identidad puede tener si eso solamente lo podemos tener nosotros los que somos judíos por generación tras generación, tras generación, tras generación, que nuestras familias han vivido esa vida de persecución, de guerra, de persecución permanente? Entonces usted se convirtió hoy en, comillas, judío, negó a Yeshua su Mashiach, nuestro Mashiach, y entonces ahora se llama judío, vive como judío, hace como judío, practica como judío y vive todo el ritual judío. Pero eso definitivamente no es más que un protocolo, digamos, legal, pero no es una verdadera identidad. Y el día que escuché estas palabras en este querido rabino Miguel, me pareció profundo lo que dijo. Pero no solamente me pareció profundo en cuanto a su contenido, sino que además respiré, me dio un respiro profundo a mi corazón. Porque para mí eso que él estaba diciendo lo he tenido claro toda mi vida. Yo vengo de ser un creyente en la religión tradicional, creímos en nuestro amado Jesús, nos bautizamos, recibimos, hicimos el bautismo, todo lo que se hace literalmente en el contexto del cristianismo, hasta cuando Adonai nos trae en su misericordia a la Kadosh Torah, y ahora entendemos su nombre en hebreo, Yeshua, ahora entendemos la importancia del libro de la vida, el manual de instrucciones, ahora entendemos una parashá, ahora entendemos nuestra identidad como pueblo de Israel, ahora entendemos muchas cosas que en otro tiempo no entendíamos. Por eso de ninguna manera nosotros podemos hacer un cambio tan radical como este simplemente por parecernos al pueblo judío, a nuestros hermanos de Judá. Gloria al Eterno por nuestros hermanos de Judá. Bendito sea el nombre de nuestros amados de Judá. Amén. Algún día Adonai permitirá que ellos vean con claridad a Yeshua nuestro Mashiach. Y está ocurriendo. No sé si usted sabe cuántas personas, rabinos de 100 años, doctos, maestros, verdaderos moré de la Torá, apenas en sus momentos de morir, de agonizar, han dejado notas escritas diciendo, por favor, reconozcan a Yeshua, nuestro Mashiach. Adonai se los ha revelado, así fuera un segundo antes de morir, se reveló con ellos, se entregó con ellos y les estableció su verdadero nombre. No podemos entonces juzgar la vida de Judá, porque es glorioso y gracias Hashem por nuestros amados hermanos de Judá. Pero no podemos juzgar a nuestros hermanos desde el punto de vista del concepto cristianismo. En general, cuando hablo de cristianismo, estoy hablando tanto del contexto católico como del contexto cristiano. O sea que para el pueblo de Judá no hay católicos ni cristianos, cristianismo. No podemos juzgar el concepto del cristianismo, amados, porque nosotros caminamos allí, allí crecimos, allí nos formamos, allí nos establecimos. Y cuanto allí nos establecimos, gloria a Hashem, porque hoy sabemos que ahí tenemos a un grupo de hermanos maravillosos, gente que ama la palabra, gente obediente, gente que realmente han hecho del temor de Adonai o del temor de Dios, han hecho un principio de vida. Nosotros entonces venimos a Torah y pareciera que nos sentimos de mejor familia y como que los de allá son allá y nosotros somos acá. Bueno, somos de mejor familia, ¿en qué sentido? Adonai nos guardó, nos ha escogido, nos tomó con su mano, nos sacó de la oscuridad, nos sacó de las tinieblas. Sí, gracias Hashem, bendita eterna es tu misericordia, Padre. Gracias, gracias, gracias. Pero misericordia Adonai ha tenido para con nosotros y misericordia debemos tener para con nuestros hermanos. Tanto nuestros hermanos aquí como cristianos, de nuestros hermanos como Judá, tenemos y debemos guardar esa misericordia. Porque Adonai tuvo misericordia para con nosotros. Después de todo este pequeño paréntesis, volvamos al capítulo 17, segundo libro de Reyes, y en el verso 12, porque es que este verso 12 nos da para hacer algo bien especial. Tenemos que considerar el verso 12. La casa de Israel
Estoy hablando, por favor, cuando pronuncio las palabras tengan presentes. No dije la casa de Judá, no dije la casa de Efraín, dije la casa de Israel, es decir, las 12 tribus, verso 13, fueron amonestadas porque servían a ídolos, es decir, idolatría, paganismo, de los cuales Adonai les había advertido: vosotros no habéis de hacer esto. Adonai entonces amonestó a Israel, la casa de Efraín, y a la casa de Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo. Esta palabra videntes aquí no es la palabra videntes que conocemos como en el mundo, digamos, los videntes. Aquí está hablando de los profetas y está hablando de la persona que tiene la visión, de la gente que tiene una visión. Dice que los niños tendrán sueños y tendrán visiones. Esa es la visión espiritual. Esa es la palabra vidente en la traducción. Nos da a entender como que adivinos o cosas por el estilo. No. Estamos hablando de la visión de Adonai establecida para el pueblo de Israel. Diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Por favor, subráyelo. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en Adonai su Elohim. Por favor, observen. No solamente hoy tenemos la casa de Judá que no cree en Yeshua HaMashiach. A nosotros hablemos de latinoamericanos para no mencionar otras etnias de la raza humana, pero hablemos de Latinoamérica. Como latinoamericano que soy, pues hablemos de latinoamericanos. Dice que estos pueblos que no creen en Yeshua, Judá, y estos pueblos que creíamos en Yeshua pero que no conocíamos la Torá, Adonai nos exhorta y nos llama la atención. ¿Por qué? Porque ahora vemos que desde nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, ellos, por supuesto, crecieron y ellos nunca obedecieron ni tuvieron temor por la palabra. Ellos no obedecieron, todo lo contrario, endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en Adonai, su Elohim. ¿Cuántos de ustedes, amados, recordarán? Y espero que lo puedan compartir aquí en el chat o me envían algún correo, algún mensaje. Sería interesante que recordáramos en cuántas de nuestras amadas familias, cuando nos sentábamos en familia a conversar en grupos de familia, tíos, primos, hermanos, sobrinos, cuñados, etcétera, toda la familia que hemos compartido seguramente alguna ocasión especial, y nos sentábamos a hablar del abuelo, o los abuelos, o los bisabuelos, alguien que haya conocido al bisabuelo. Oh, yo conocí al bisabuelo, sí. Él era un hombre bebedor, porque es así, pero toda la vida fue alcohólico, pero era un bebedor social, no, él no era un alcohólico, él era un bebedor social. Fumaba, eso sí, al abuelo nunca le faltó el cigarrillo, todo el tiempo fumaba. ¿Y qué fumaba? ¿Cigarrillo? Pues hasta donde yo sé cigarrillo, pero pues yo no sé si también por ahí otras cosas. Entonces, cuando hacemos el recuento histórico genealógico de nuestras familias, en nuestras familias encontramos situaciones e historias que no se trata de que nos avergüencen, sino que diríamos, no lo puedo creer. Encontramos alcohólicos, drogadictos, delincuentes, prostitutos, en términos genéricos, prostitutas, repito, delincuencia, terroristas, etcétera. Problemas de género, en todo tipo de género, de todo. Eso, hasta en las mejores familias, ¿cómo le parece? Entonces, cuando nosotros hacemos un recuento genealógico, nos daremos cuenta que hay de todo.
Hay absolutamente de todo. O sea, que aquí ninguno me va a decir, ay, no, en mi familia, gracias al Eterno, todos somos bellos, hermosos, santos, K2. Mentirosos, engañadores, pleiteros, contiendas, difamadores, chismosos, chismosas, pero peor aún, brujos, endemoniados, agoreros, adivinos, leen la carta, leen el chocolate, el masaje del huevo, yo no sé cuántas historias te puedas imaginar. Todo eso es parte de la cultura y todo eso es parte de nuestra genealogía. Pero en medio de todo eso, lo más grave era, es porque aún existe, que se cree en una religión y la gente defiende esa religión a capa y espada, y es que yo soy esto y esto y esto, y a mí de aquí nadie me mueve porque mis abuelos, y yo vengo de mis abuelos, y mis abuelos nos enseñaron la religión y la religión y la religión. Qué vergüenza, porque hasta nuestros días no han podido encontrar la porción de Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que significa que mucha buena parte de nuestra genealogía de familias y amigos y gentes conocidas viven en una completa oscuridad y en una completa y absoluta iniquidad. Es el mundo. Estamos así. Vivimos así. Gobiernos, política, mayordomías en general, las empresas, los líderes comunitarios, los líderes empresariales, la corrupción, la perversión, la delincuencia, el fraude financiero, la esclavitud, todos estos fenómenos existen debido a esta maravillosa palabra que estamos encontrando aquí, porque todos nuestros anteriores o nuestros antepasados, ellos no obedecieron ni tuvieron el temor de la palabra de Adonai. Antes más, endurecieron su cerviz como la cerviz de nuestros padres, los cuales no creyeron en Adonai. Y desecharon la palabra, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron su vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Adonai les había mandado que no se hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Adonai su Elohim y se hicieron imágenes fundidas de becerros, de 2 becerros, y también imágenes de acera. Ojo, atención, Israel, casa de Israel, imágenes de acera. Y adoraron a todo el ejército de los cielos y le servían a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Y se dieron a adivinaciones y agoreros. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai, provocándolo a ira. Adonai, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, las 12 tribus, y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Y no quedó sino únicamente la tribu de Judá. Amados, ahora podemos entonces comprender con el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, podemos entonces ahora comprender por qué nuestros amados hermanos, amados de Judá, están ahí presentes. Que a usted no le parecen, que a usted no le simpatizan, que es que a mí no me caen bien, que es que a mí no me gusta, que es que esto, que por aquí, que por allá. Eso sí les digo, hermanos, donde hay 2 judíos, eso sí, donde hay 2 judíos hay 3 opiniones totalmente diferentes. Saben, los hermanos de Medellín que están aquí, yo no sé, yo no recuerdo exactamente, no sé, no creo que sea el Parque Berrío, se me escapa, el hermano Alex me ayudará. Ahí en Medellín, hay muchos parques como tal, pero yo recuerdo hace muchos años, cuando tuve esas primeras oportunidades de visitar esa ciudad tan hermosa que es Medellín, apenas están en el proceso de la construcción del metro, recuerdo, si no estoy mal, creo que es en el Parque Berrío, y se reúnen tantas gentes. Hasta el día de hoy, culturalmente, ahora hace un año, justamente un año para esta fecha, estaba en Colombia y estaba justamente en Medellín y estuve justamente en ese parque. Y hay poblaciones de grupos de personas que se reúnen en cada lugar del parque. En este lugar hablan de ciclismo, en este lugar hablan de política, en este lugar hablan de deportes, en este lugar hablan de Biblia, en este lugar hablan de construcción, en este lugar hablan de agricultura. Son
infinidades de gentes, cada uno especializado en un grupo de conversación. Y la primera vez que yo fui a esa escena maravillosa, me encanta conocer la cultura de la gente, las formas de beber, de pensar del pueblo, me encanta eso. Disfruto visitar lugares para conocer la gente, cómo viven, cómo piensan, cómo son sus estilos de vida. Eso es algo maravilloso. Pues bien, estando allí pude notar cómo estos hombres discutían y recuerdo que me acerqué al grupo de la Biblia, dije, bueno, como están con Biblias, debe ser que haya menos peligro que en los otros grupos, y me encuentro en unos hombres conocedores de Biblia porque solo hablan con textos bíblicos, solamente hablan con Biblia, todo el tiempo con su Biblia, pero ¿qué encuentro? Que repentinamente, en medio de estas discusiones, llegaron unos enfrentamientos tan fuertes, nunca groseros, pero airados completamente. Yo decía, pero padre, ¿en qué momento estos hombres se van a golpear? Eso aquí va a ocurrir una masacre, y se miran el uno cara al otro y se gritan, y es que la palabra dice, y en el libro de Reyes dice, y es que el pueblo fue un pueblo desobediente, pero conocen de Biblia. Y cuando investigué ese origen y esa razón y ese motivo por qué ese pueblo es así, llegué a una conclusión que la voy a anticipar. ¿Cómo estamos de tiempo? La voy a anticipar porque la veremos esta semana, será parte de la tarea. Precisamente se debe a que esa cultura, en Colombia llamamos cultura paisa, la gente en Antioquia, en Medellín puntualmente, pero paisas, hablamos de Armenia, Pereira, Manizales, toda esa región cafetera preciosa de Colombia. Ese grupo de paisas tienen una etnia, una raza, un ADN 100% judío. 100% judío. Si usted ha estado en Israel y usted observa muchos de los nativos de Israel, en general, israelitas, no hablemos de judíos como tal, israelitas, usted lo notará y son personas fuertes, te hablan fuerte, te hablan con un tono fuerte, a veces te atienden con dureza. No, es que esta es su cultura, Esa cultura la vemos en Medellín y la vemos en muchas regiones del mundo, seguramente en muchos de sus países. Déjenme saber en sus países si ocurre algo similar. Y a propósito de hablar de los países y de la cultura judía, lo menciono porque vamos a hacer una tarea. Esperaba hacerlo hoy, pero el tiempo no me dio. Bueno, estamos empezando la semana, no hay problema. Tarea, por favor, googlee. Busquen una enciclopedia si la tiene, busquen sus libros de consulta, donde quiera que le quede mejor hacer su consulta, por favor. El origen del pueblo judío en México, el origen del pueblo judío en Colombia, el origen del pueblo judío en Costa Rica, en Perú, en Ecuador, en Chile, de cada nación donde usted esté en este momento atendiendo la programación de Torá al Instante, averigüe por favor la historia, cómo en cada país tenemos culturas judías. Yo he leído la cultura judía de México, he leído la cultura judía de Costa Rica, he leído la cultura judía de Argentina, muy impresionante hasta nuestros días. He leído la cultura judía, por supuesto, Colombia, Costa Rica, de las que me han llamado la atención tremendamente, Perú, Chile, es decir, por toda América, aquí en los Estados Unidos. Investiguemos, por favor, y quien tenga lista la tarea, envíeme, por favor, el texto para poderlo compartir aquí con los hermanos. ¿Por qué? Porque para poder entender las 10 tribus de Israel, que bíblicamente lo sabemos y nos lo explica y está determinado, tenemos que saber hoy en nuestras familias, si no venimos de una cultura judía porque no tenemos genealogía judía y pertenecemos a las 10 tribus, entonces conozcamos por lo menos por qué somos parte de esas 10 tribus de Israel. Nos quedan unos minuticos para continuar el texto, entonces llegamos hasta el punto del capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 18. Amados, les invito, por favor, vuelvan, lean nuevamente este capítulo 17 de Segundo Libro de Reyes, para que entendamos este texto. Adonai, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, la casa de Israel, la casa de Israel, la casa de Israel. La casa de Israel aquí son las 10 tribus, creo que dije las 12, las 10 tribus, Adonai estaba en ira porque las 10 tribus de Israel habían hecho todo lo que hemos mencionado o lo que el texto menciona.
y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Adonai su Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Adonai a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque se separó a Israel de la casa de David. Ellos hicieron rey a Joroboam, hijo de Nabat, y Joroboam apartó a Israel en pos de Adonai, y les hizo cometer pecado. Los hijos de Israel, hablando de las 10 tribus, anduvieron en todos los pecados de Joroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Adonai quitó a Israel, las 10 tribus, de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. El verso 24 habla de Asiria, puebla de nuevo a Samaria. Mis amados, qué impresionante. Muchos de los judíos que habían permanecido en la tierra se casaron con gentes de otras regiones como Cuta, Ava, Hamad, Sefarbaín, que habían sido enviados por el rey asirio para que habitaran en Samaria. Libro de Esdras, capítulo 4, verso 2, léalo por favor usted en casa, le dejo el texto. Esdras, capítulo 4, verso 2 al 11, léalo por favor, allí está esta narrativa. Y así la historia continúa, y las 10 tribus del norte de Israel, dice el texto, están perdidas para la historia, y están perdidas para el concepto histórico, y exterminados o integrados a otro grupo de personas. Esta narrativa, sin embargo, se basa en inferencia, en hipótesis, y hasta el día de hoy estamos en proceso de establecer el verdadero principio y fundamento. Así es que cuando hablamos de las tribus perdidas, alrededor de ellas se tejen una serie de misterios, leyendas, tradiciones en cuanto a qué ocurrió con las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Una de esas leyendas nos dice que las 10 tribus emigraron a Europa. Dicen que el río Danubio obtuvo su nombre justamente de la tribu de Dan, el río Danubio. Otra leyenda dice que las tribus también emigraron por todo el camino hasta Inglaterra, y que todos los anglosajones hoy en día son en realidad judíos. Esta es la enseñanza establecida por la comunidad de Israel en Británica. Una cantidad sorprendente de grupos de todo el mundo afirma tener descendientes de las tribus perdidas. Hay personas en la India, en Nigeria, en Etiopía, en Pakistán, en Afganistán y en América del Norte y en las Américas que confirman y establecen que vienen de una ascendencia de la casa de Israel. Otras teorías comparan a los japoneses o a los indios americanos con las tribus perdidas de la casa de Israel. La verdad es que las tribus perdidas de Israel en realidad, pues para decirlo de esta mejor manera, nunca estuvieron perdidas. Muchos de los judíos que permanecieron en la tierra de las conquistas en Asiria se reunieron nuevamente con Judá en el sur. Atención, en el sur, muy importante esto. Segundo libro de Crónicas, mañana vamos a leerlo con detenimiento. Segundo libro de Crónicas en el capítulo 34, léalo por favor. Asiria fue conquistada posteriormente por Babilonia, que llegó a invadir el reino del sur de Israel, deportando las 12 tribus restantes, Judá y Benjamín. Segundo de Reyes 25-21. El remanente de las tribus del norte habría sido parte de las deportaciones babilónicas. 70 años después, cuando el rey Ciro permitió que los israelitas volvieran a Israel, esto es libro de Esdras, muy importante, muchas de ellas, de las 12 tribus, volvieron a Israel para construir la nación. Bueno, mis amados, pues es un tema apasionante, y mañana miraremos varios de los textos bíblicos. Por supuesto, tendremos que remontarnos a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, el proceso de la promesa de Jacob estableciendo a las 12 tribus, la palabra profética que cada uno
recibió la importancia de los hijos de José, Efraín y Manasés. Es muy importante todo esto, aunque no nos vamos a concentrar tanto en estos aspectos, porque creo que esto ya en el recorrido de nuestro estudio de Torá lo hemos estudiado, lo hemos aprendido y lo podemos comprender. Yo quiero irme enfocando un poco más en la línea hacia donde vamos, y es buscar la huella, la trascendencia y la realidad, por qué hoy nosotros podemos decir que somos la casa de Israel. Y somos Israel, casa integral, de paso. Bueno, mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido con un abrazo cordial para todos. Un muy buen día, disfruten de esta semana, un tiempo maravilloso. Y de verdad que es un tema, dígalo conmigo, apasionante. Por favor, me gustaría escuchar de ustedes su testimonio, cómo hoy te sientes en tu identidad como casa de Israel. Y digo, con tu identidad, porque hace unos días le pregunté a alguien exactamente esa pregunta. Le hice esa pregunta, ¿cómo te sientes hoy como casa de Israel? Yo, no, como casa de Israel, hermano, yo soy de México. A mí no me diga que yo soy casa de Israel porque yo soy de México. A veces nos enfocamos en un concepto literal de la tierra, somos territoriales. Bueno, yo iba a decir terrícolas, somos territoriales, somos del pueblo, del rancho, y de ahí yo no tengo nada que ver con Israel, yo soy del rancho. Bueno, el que entendió, entendió. Mis amados, muy buen día para todos, muchísimas gracias por su compañía, gracias por compartir este espacio con sus amigos, sus familias, y gracias por el apoyo a este tiempo de Torá al Instante. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.